Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 20, día 2, martes de español. A esta semana la vamos a llamar un solo tono, un solo valor. Y lo que vamos a tratar de hacer, como se dieron cuenta ayer, es que todas las decisiones de color que yo haga en mi paleta tienen que coincidir con el tono que hayamos escogido para hoy. Durante los 5 días de la semana yo ya premezclé 5 valores tonales diferentes, entonces digamos que el punto de partida de cada día de la semana va a ser distinto. Entonces lo interesante es ver cómo puedo hacer coincidir esos colores y cómo puedo reinterpretar, redefinir la manera como entendemos forma, sabiendo que todos tienen que coincidir con un solo valor tonal. Y ayer mencionaba la cosa chévere de estos videos durante la semana es que yo le pedí a Dani que en algunos momentos del video, 2 o 3 momentos, puede estar al comienzo, en la parte de la mitad o al final, ella pase el video a blanco y negro para ver si estoy haciendo las cosas bien. O sea, yo no tengo idea si las estoy haciendo bien mientras pinto, por eso pienso que esta semana también va a haber algunos fallos, pero para que ustedes se den cuenta si estoy mezclando mi color y haciéndolo coincidir con el valor tonal que escogimos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, comenzamos. Entonces, como les había dicho ayer, esta semana significa un reto, la verdad, grandísimo para mí, porque va en contra, explicaba ayer, de la naturaleza de mi pintura. Es decir, yo soy una persona que, aunque ha hecho un montonón de tipos de pintura, llamémoslo así, o sea, yo he hecho unos intentos de pintura variadísimos durante toda mi carrera, creo que la constante siempre ha sido forma, la forma. O sea, a mí me fascina, me encanta representar forma, o sea, interpretar en un espacio bidimensional que puede ser un papel, una tabla, una tela, reinterpretar la manera como se puede hablar de la tridimensionalidad de la forma. Siempre me ha fascinado esa idea que uno puede evocar el espacio y quizás lo más importante, el espacio que ocupa la forma. Eso se me hace fantástico, o sea, la relación que hay entre aire o un espacio físico y la forma me ha encantado y me ha intrigado toda la vida. Si esa es mi constante, la manera como nosotros, seres humanos, nuestra forma, nuestro volumen, ocupa un espacio y la relación que hay entre ese espacio y forma. Y pensemos que el espacio puede ser una cosa súper ornada, que puede tener como momentos de perspectiva rarísimos y distorsiones como los que yo he hecho pues durante mi carrera, o el espacio puede ser aire y puede ser atmósfera, no importa, o sea, espacio nunca significa paredes, fugas, información así detalladísima, no, la noción de espacio es una cosa muchísimo más grande y más abstracta, pero si esa ha sido mi intención durante muchísimos años, pues es algo que yo ya creo que me define en términos de aquellas cosas que me interesan como artista. Hablábamos la semana pasada, cuando estábamos haciendo como todas estas pinturas tonales, o sea, donde estábamos enfatizando el valor tonal y donde hacíamos también unas reflexiones acerca del color, de las variaciones pequeñísimas de color y matiz y temperatura que podía existir en una paleta que era fundamentalmente gris, no nos mintamos, o sea, era una tierra neutra, un negro que puede tender al frío y un blanco que es súper frío, pero en esencia es una paleta que no tiene ni saturación ni realmente pertenece a matices que nosotros asociamos con el espectro de luz visible. Entonces, podíamos hacer un esfuerzo y encontrar en términos relativos si había como unos matices a los que tendían esos colores y cómo enfatizarlos, cómo tratar de exagerarlos mediante las relaciones que podíamos utilizar en la paleta. Esta semana, como se dieron cuenta ayer, el ejercicio es súper distinto porque estamos también tratando de encontrar alternativas en el color. Entonces ayer utilizamos esa paleta de Zorn que es de 4 colores, que es blanco de titanio, amarillo ocre, rojo cadmio y negro marfil, que normalmente nos da unas posibilidades amplísimas si queremos representar. O sea, el valor de esa paleta es altísimo y es veneradísimo en la medida que es una paleta que podemos utilizar para
casi que representar con fidelidad la naturaleza, o sea, aquello que estamos viendo. Entonces es increíble porque con 4 colores que aparentan ser súper limitados, podemos ampliar ese espectro de posibilidades y evocar un naturalismo que está presente en lo que estamos viendo. Eso es increíble, por eso es que es de las paletas más académicas, pero también más ricas que existen casi que en la historia de la pintura. Pero imagínense lo que hicimos ayer, que fue decir, listo, vamos a utilizar esta paleta que dentro de su naturaleza está que uno la pueda extender. ¿Por qué? Porque pensemos en esto, tiene el color más claro que podemos tener en nuestra paleta en términos de valor, que es el blanco. Uno de los colores más oscuros que podemos tener en la paleta porque corresponde al valor tonal más oscuro, que en este caso sería el negro marfil, que también hace las de un matiz azul. Tenemos un tierra, que es el amarillo ocre, entonces tenemos un neutro natural y tenemos un acento en la paleta en términos de saturación, que sería el rojo cadmio. Entonces tenemos unas cosas variadísimas, increíbles, o sea, opciones absurdas para poder representar. Pero entonces estamos utilizando esa paleta que se construye así porque se puede volver muy útil para cualquier condición que nos presente la naturaleza y le estamos diciendo, no, usted es súper versátil, pero la vamos a reducir a que se ajuste a un solo valor tonal. Entonces yo tuve que hacer, además de los sacrificios que uno hace al utilizar esa paleta, porque pues obviamente esa paleta es limitada, aunque no es limitante, yo siempre digo, además de esos sacrificios inherentes a la paleta, vamos a reducirla en términos de los tonos que se pueden utilizar. Y esto es lo chistoso, no son los tonos, es que a mí incluso me cuesta a veces verbalizar lo que es este ejercicio porque va en contra de lo que normalmente hacemos. No es el tono, es el único tono sobre el que podíamos construir nuestra pintura. Entonces teníamos que subordinar todas las posibilidades de valor, de contraste que hay en nuestra paleta a ese único tono. Cuando subordinamos todas las posibilidades de contraste que existen en nuestra paleta, digamos que son parte de la naturaleza del tono de cada uno de los pigmentos que utilizamos, es decir, cuán claros o oscuros son naturalmente los pigmentos que usamos en nuestra paleta, pues estamos diciendo, yo ya no puedo utilizar ese pigmento en su naturaleza pura. Entonces, podríamos hacer una de dos cosas, o empezar a buscar pigmentos en nuestra paleta que se acomoden perfectamente al valor tonal que elegimos, que eso es algo súper difícil porque me da pena con ustedes, pero yo solo tengo un número finito y muy limitado de pinturas, entonces no es que yo tenga cientos y cientos de tubos de pintura y lo único que tengo que hacer es elegir aquellos que se acomodan al valor tonal que elegimos para cada día de la semana. No, eso sería chévere, un poco aburrido, un poco flojo, pero sería muy chévere, pero yo no tengo el dinero para estar comprando tubos y tubos y tubos de pintura constantemente, yo solo compro lo que necesito. Y además se me hace como aburrido porque entonces el esfuerzo lo está haciendo el color y no lo estaríamos haciendo nosotros al estar pintando, que esa sería la segunda opción. Y es que con base en los colores que ya corresponden a la paleta que normalmente nosotros utilizamos, podemos entonces empezar a mezclar, a encontrar mezclas de esos colores que se ajusten al valor tonal, a ese único tono que elegimos para ese día. Esa es mucho más interesante porque esa pone a nuestra cabeza a pensar que no podemos desligar, y esta es la base y esto es lo más importante del ejercicio de esta semana, no podemos desligar la información de tono de un color. Es decir, cada uno de los pigmentos que nosotros utilizamos en la paleta tiene dentro de sus características de pigmento, de color, una información de valor. Y esa información siempre se nos olvida, es la que más rápido se nos olvida. Para nosotros lo más fácil cuando estamos viendo un pigmento es decir, ¿a qué matiz pertenece? Es decir, este es un amarillo, podemos empezar, este es un amarillo y después podemos decir, este es un amarillo naranja o este es un amarillo verde. ¿Listo? ¿Hacia qué color dentro del círculo cromático tiende? Entonces yo puedo elegir un amarillo que esté como en la mitad de ese espectro de amarillos o un amarillo que tienda al naranja o un amarillo que tienda al verde. ¿Listo? Esas son mis 3 posibilidades de amarillo, ¿no es cierto? En la mitad, hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué puedo hacer después?
Hablo de la saturación. Entonces, entre más alta saturación, ¿cuánto se está alejando de esa versión de ese matiz que se acerca a un gris? Esto es un poco complejo, pero nosotros hablamos de saturación alta en la medida en que se aleja de la versión más agrisada de ese matiz, ¿listo? Entonces nosotros decimos, uy, ese es un amarillo súper saturado. Por ejemplo, el amarillo cadmio tiende a ser súper saturado o el amarillo limón tiende a ser súper saturado. Podemos también pensar cuán cubriente es, si es transparente u opaco y cuán cubriente es. Y finalmente la temperatura, si es frío o es cálido. ¿Listo? Normalmente nosotros priorizamos esas características cuando pensamos en un color. Decimos a qué matiz pertenece, cuán saturado es y cuál es su temperatura. Si es neutro, si es cálido o si es frío. Esas son las cosas que pensamos. Muy rara vez, y esto es algo súper importante, pensamos cuál es el tono de ese pigmento. Es decir, si yo en este momento, y hagamos el ejercicio así súper simple, les dijera, oigan, un rojo cadmio, ¿qué tono es? En la escala de valores tonales, 0 siendo el oscuro más oscuro, 10 siendo el claro más claro, ¿qué tono es rojo cadmio? ¿No es cierto? Es difícil, uno empieza 4, 5, 6, no sé. Uno empieza como a dudar realmente qué tono es. Y uno no necesariamente tiene que asociarlo con un número. A mí no me gusta cuando la pintura se vuelve hiperracional y casi una cosa que matemática. Se me hace un poquito aburrido si nosotros tenemos que pensar en la escala tonal como una cosa numérica. Pienso que en términos académicos es súper útil y si uno quiere hacer, por ejemplo, grisallas y mezclar una escala tonal, es una cosa súper, súper buena de hacer. Pero yo también le diría a las personas, tengan cuidado porque muchísimo de pintar también es de entender cómo funciona nuestra percepción, pero pues no son algoritmos, o sea, nuestro cerebro no está haciendo una ecuación matemática cuando estamos viendo a la naturaleza y después está tratando de traducir esa ecuación en pintura. Ahí sí seríamos robots y ahí sí seríamos una cosa aburridísima. Pintar también tiene que ver con una cuestión de sensibilidad y de expresión. Entonces sí, uno tiene que entender su sensibilidad y comprender cómo interpretar esa sensibilidad en maneras de expresión, pero pues no las podemos atar a números todo el tiempo. Eso, la verdad, a mí se me hace que eso mata un poquito la pintura. Para lo que es útil el referirnos a esos valores tonales como numéricos, es en términos académicos. Es para que uno se ponga a pensar a qué sección de la escala tonal pertenecen esos valores cuando uno está observando para que uno pueda empezar como a traducirlos y a atarlos a decisiones de color. Y si uno está en el camino en donde uno trata de interpretar forma, tridimensionalidad, una noción de volumen, de, como decía yo al comienzo, de el espacio que ocupa un volumen, la relación de espacio y cosa. Si uno está interesado en ese tipo de atributos que puede tener el pintar, pues es súper importante porque la noción de volumen, la noción de forma depende enteramente de los valores tonales. De que nosotros podamos traducir fielmente lo que vemos en la naturaleza con nuestra pintura en términos tonales. En términos de color no importa, ya habíamos hablado de que podemos pintar una manzana en el color que queramos, no tiene que ser ni verde, ni roja, ni amarilla para que diga manzana, para que exprese manzana. No, podemos pintarla literalmente del matiz que se nos dé la gana e igual va a decir manzana porque en términos de la forma que se está presentando a nosotros como observadores, esa forma, esa noción de forma, nosotros de una vez le damos un significado, la significamos con manzana. Entonces, de nuevo, forma no depende de color, para nada, en absoluto. Pero lo que estamos haciendo acá es diciendo, listo, la forma no depende de color, depende de la fidelidad que nosotros podamos tener cuando representamos en términos de valores, en términos de cuán oscuro o cuán claro es algo. ¿Y qué es lo que pasa cuando decidimos conscientemente no hacer caso a esos valores tonales y decir que todos ellos se tienen que comprimir en uno solo, en uno? Es absurdo, el ejercicio es absurdo. Y entonces decía ayer que lo más difícil de esto es que estamos yendo en contravía a la manera como hemos entendido el universo, como se nos presenta el universo a nosotros. ¿Por qué lo expreso de esa manera? Porque nosotros entendemos el volumen de las cosas, de nuevo, la tridimensionalidad, el espacio que ocupan las cosas,
por la luz. O sea, la única razón por la que nosotros entendemos espacio, profundidad, volumen, es por la luz. Y nuestro foco más grande, el foco más grande en nuestro universo, en nuestro planeta, pues, es el Sol. Y el Sol siempre es una luz cenital, es una luz que se encuentra arriba y nos presenta la naturaleza de una forma y es una manera en que nosotros ya hemos podido generar convenciones. Entonces, más allá de que el sol salga por el oriente y se ponga en el oeste y que la luz tenga una direccionalidad, nosotros ya entendimos cómo el foco más grande de luz nos expresa las formas con las que somos nosotros familiares. Entonces, esa familiaridad ya la tenemos grabada, ya. Esas convenciones de cómo deben ser las cosas están en nuestro cerebro. Eso está desde hace cientos de miles de años. Así es como nosotros entendemos nuestro entorno. Entonces, imagínense cuando uno decide que el contraste, es la diferencia entre luz y sombra, que la genera el foco más grande de luz que tenemos, que ese contraste al que estamos acostumbrados, que ha construido nuestro ser y la manera como percibimos todo, deja de existir. Si eso deja de existir, pues nosotros ya no podemos entender forma de la manera como normalmente estamos acostumbrados a verla. Entonces, nuestro cerebro apenas ve una imagen donde no existe el contraste, se vuelve como loco. Es como si tuviera un cortocircuito y hay un momento donde tiene que empezar a resignificar todas esas nociones de cómo es que se define la forma en nuestro universo, de cómo es que nosotros tenemos una noción de volumen, de profundidad, de tridimensionalidad. A mí se me hace que ese ejercicio es increíble, es muy chévere para el observador, pero también es muy chévere para uno como pintor en términos técnicos. Técnicos porque, de nuevo, lo que veníamos diciendo, uno tiene que ser capaz de recordar que cada pigmento tiene un valor tonal inherente. O sea, el amarillo ocre tiene un valor tonal, el blanco de titanio tiene un valor tonal, el rojo cadmio tiene un valor tonal, el rojo alizarín tiene un valor tonal. Y uno no puede desligar ese valor tonal del color. En términos prácticos, en términos formales, ¿por qué es importante eso? Porque uno muchas veces dice, ay, eso es un amarillo y un rojo, mézclelos y le da un naranja. Pero, por ejemplo, no es lo mismo mezclar, digamos, un amarillo cadmio con un rojo cadmio, que daría naranja cadmio, que un amarillo cadmio con un alizarín, porque el alizarín, más allá de que sea transparente y no tan cubriente, no tan opaco como el rojo cadmio, es un color oscuro, es un color del valor más oscuro que tenemos en la paleta. Y ese valor oscuro va a tener incidencia sobre nuestra mezcla. Entonces, el naranja que se pueda producir con el amarillo cadmio y el alizarín va a ser más oscuro en su valor tonal que el naranja que se produzca con amarillo cadmio y rojo cadmio. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta, son súper, súper importantes. Y este ejercicio de esta semana como que nos va a recordar eso, que más allá de todas esas otras cualidades de las que hablamos, que son importantísimas cuando uno está juzgando un pigmento, pues tan importantes como esas otras que son súper atractivas, también es importantísimo recordar cuál es su valor tonal. Entonces, el juego de esta semana es decir, listo, vamos a sacrificar todo el contraste inherente en nuestra paleta, en las decisiones de color cuando nosotros ponemos estos colores en una paleta y decimos, esta es mi paleta, pues que normalmente tiene de todo, ¿no? Tiene colores claros, colores oscuros, colores transparentes, colores opacos, colores saturados, colores neutros, colores fríos, colores cálidos. Esa es una paleta que para todo el mundo sonaría como una paleta completa y una paleta versátil. Nosotros en este momento estamos diciendo, vamos a eliminar la opción de contraste en mi paleta. Entonces, no va a haber colores claros ni colores oscuros, no, va a haber colores del mismo tono. Pueden ser neutros, pueden ser unos más saturados que otros, claro, pero todos tienen que obedecer a un mismo tono. Entonces nuestro cerebro no puede empezar a pensar, uy, tengo que oscurecer la sombra, uy, tengo que aclarar la luz. No, todo lo tenemos que lograr en la medida en que dispongamos un color contra otro, en que generemos relaciones de color que nos puedan
acercar a un entendimiento de forma que nosotros ya teníamos grabado en nuestro cerebro. Entonces estamos compitiendo contra toda la información que ya era familiar a nosotros, que ya era arraigada, ya era enraizada en nuestro cerebro y en la manera como nosotros entendemos, cómo percibimos la naturaleza. Y competir con eso es una maravilla, porque es que yo digo que nuestro cerebro se acostumbra a generar ciertas relaciones, así como nosotros nos acostumbramos todo el tiempo a utilizar ciertos colores en nuestra paleta, ciertas áreas en nuestra paleta. Nuestro cerebro es exactamente igual, él se acostumbra a entender la naturaleza de una manera y entonces cuando lo obligamos a que la interprete de una forma distinta y después como observadores a que la observe de una forma distinta, es como si se prendieran distintas áreas en nuestro cerebro, como si se activaran distintas regiones de nuestro cerebro, porque tiene que reconfigurar las definiciones que nosotros ya teníamos preestablecidas. Y eso es increíble, eso es una maravilla, porque cuando hacemos ese tipo de ejercicios, esos son los que nos muestran, oiga, las opciones que yo tengo para representar no se limitan a, digamos, una historia tradicional de pintura, sino que hay un universo afuera que es amplísimo, que obviamente estaría haciendo un montón de sacrificios, pero son sacrificios cuando se ven relativos a la manera como se han hecho las cosas, a la forma como hemos visto el universo. Pero digamos que en cuanto a color, pues eso está dentro de la naturaleza del color que utilizamos. Entonces, para mí, súper difícil esta semana porque yo tengo una tendencia hacia querer describir la forma en su tridimensionalidad plena. Incluso trato de enfatizar esa tridimensionalidad. Me fascina presentar la forma como algo sólido, como que se perciba como un volumen. Entonces, que yo sacrifique eso y genere nuevas dinámicas es súper complejo para mí. Y yo decía ayer, yo creo que en algún punto en esta semana la embarro, o sea, va a haber momentos en las pinturas donde me va a costar muchísimo, me va a costar mucho encontrar que todos esos colores sean exactamente el mismo tono, porque además no estoy acostumbrado a hacer esto. Pero eso es lo interesante, eso es lo más chévere, que todo esto se convierta en un reto grandísimo y que nos incomode, pero que nos incomode no por el solo hecho como de jodernos la vida, sino que en ese proceso de incomodidad que estamos generando para nosotros mismos, también haya un proceso de aprendizaje de la mano. Eso es lo más importante. Entonces, ayer hablaba de los pintores Naví, que son un grupo de pintores franceses que fue, bueno, y creo que se extendió a otros países en el siglo XIX, comienzos del XX, pero fundamentalmente eran pintores franceses. Entonces eran Maurice Denis, Vuillard, Bonnard y otro pocotón de pintores que querían resaltar los valores que ellos encontraban en Cézanne y Gauguin, por ejemplo. A mí me cuesta todavía un poquitico hablar de Gauguin, pero bueno, o sea, mencionémoslo porque era importante para ellos. Pero la verdad, entre más veo yo, y yo mencionaba ayer, a Vuillard y a Bonnard, pienso que son absolutos genios. O sea, la primera mitad del siglo XX le da todo el mérito a Matisse y a Picasso, y seguramente es merecido, pero pintores como Bonnard y Vuillard, por Dios, o sea, son unos gigantes. Yo todavía creo que necesitamos más tiempo para entender lo enormes que fueron para el desarrollo de nuestra pintura y creo que todavía no los visitamos en la medida en que deberían ser revisitados. Pienso que ahí adentro hay como momentos inexplorados de pintura todavía que uno le podría sacar un provecho, pero enorme. Entonces ayer hablaba de ellos y hoy quisiera hablar de otro grupo de pintores que yo considero que son como coloristas contemporáneos. Es curioso porque ellos dos comenzaron con un proceso figurativo tradicional, no sé si diría absolutamente naturalista, pero los dos tienen unos fundamentos súper sólidos. En términos formales, como dibujantes y pintores, son cuán buenos uno puede ser. Cada uno de ellos ha tomado como unos cursos distintos, pero que tienen más en común de lo que uno podría creer, y son Sangram Majumdar y Emil Robinson. Y como decía ayer, es muy difícil encontrar en pintura exactamente este ejercicio que nosotros estamos haciendo durante esta semana, pero lo que sí podemos encontrar son episodios y muchas veces son
muchos episodios dentro de una pintura, algunas veces son pocos los momentos que hay en la pintura, pero episodios de pintura donde se sacrifica totalmente el contraste para que la pintura gire en torno únicamente a relaciones de color. Hoy yo sentí que tenía que reducir mis relaciones de color, es decir, ayer pienso que las tenía un poco más variadas, hoy quise que fuera realmente casi que la relación que puede haber entre 3 colores del mismo valor tonal y a cada uno como que le adjudiqué unas convenciones. Entonces, un color quería decir sombra, un color quería decir luz, un color quería decir atmósfera y por ahí hay como un neutro que lo utilicé como para una especie de luz de transición. Pero son grandes relaciones que existen entre esos 3 y un cuarto color que es muy secundario. Entre esos 3 colores, haciendo el esfuerzo de que haya convenciones, de que cada uno lo podamos asociar con algo que encontramos en la naturaleza, con nociones de luz y sombra que hay en la naturaleza. Pero, esto es lo importante, nociones que compiten contra esa definición, porque luz y sombra pues se entienden como 2 cosas que son opuestas en términos tonales. Pero pues si aquí no hay una diferencia tonal, si el tono es el que homogeniza toda la información de color, pues dependemos es simplemente de esos otros atributos que tiene el color y eso es lo más interesante. Entonces, muestro las pinturas de estos 2 pintores porque siento que son absolutamente fantásticos, son de los pintores contemporáneos que más me gustan a mí y porque creo que dentro de su obra hay momentos, de nuevo, hay instancias donde hacen el esfuerzo porque la lectura se concentre en las relaciones de color que pueden estar en un casi que confinamiento tonal muy estrecho, muy estricto. Y eso se me hace maravilloso. Ellos muchas veces en muchas pinturas deciden también tener acentos de contraste, pero esos son los que vamos a sacrificar esta semana. Entonces, ojalá les haya gustado. De nuevo, esto es un reto grandísimo para mí, pero los invito al video de mañana para que veamos cuando nos ponemos un valor tonal distinto al que trabajamos hoy, porque esa es la idea, que cada uno de esos tonos con los que comenzamos la pintura en cada uno de los días de esta semana sea totalmente distinto. Entonces los invito a que mañana miremos cómo se puede acomodar mi pintura y esas mezclas de esas decisiones de color con base en el tono que escogimos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la compañía de hoy. Nos vemos mañana. Chao.